Publicidad en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con un destacado profesional de la cardiología, es el doctor Pablo Spada, por supuesto médico cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Morón y miembro de la Federación Argentina de Cardiología, entre otros. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, ¿usted? Bien, la verdad que muy bien. Ya en un ratito ya me voy para el hospital. Bueno, gracias por atenderme en principio y le consulto, antes de entrar en el tema que hemos propuesto para hoy, que es la salud cardiovascular de la mujer, este frío tan profundo como cualquier invierno, ¿es bueno o es malo para el corazón? No es bueno el frío. Tomar frío nunca es bueno para el corazón porque genera algo que se llama espasmo coronario, entre otras cosas. El frío aumenta la presión, por empezar. Entonces, en personas hipertensas, el frío puede desencadenar, junto con otros factores, el hecho de que comen más, la gente come más en invierno para tener más calorías y por ende también aumenta la ingesta de sal. Eso asociado al frío puede desencadenar crisis hipertensivas. Uh-huh. Aparte, el frío condiciona a la gente a tener conductas más sedentarias porque no salen a hacer ejercicio por el frío, por el mal tiempo. Entonces la gente está más tiempo adentro, come más, hace menos ejercicio y bueno, todo eso ayuda a que haya un desarreglo metabólico transitorio de semanas, meses, uh-huh, y que conspira contra la salud cardiovascular. Bien, perfecto. Bueno, para que estén atentos a aquellos que tienen alguna patología cardiovascular, estén medicados, tanto hipertensos y diabéticos también, y todos estos pacientes que deben tener especial atención a esto. Bueno, doctor, gracias por atendernos otra vez. ¿El corazón de la mujer es más débil que el del hombre? Sí, el corazón de la mujer tiene algunas condiciones de género y genéticas que se diferencian del corazón del hombre. Es un corazón que es más chico, que la circulación de la sangre no lo hace de la misma manera que en el hombre, que hay diferencias hormonales, que los vasos sanguíneos son más pequeños, la mujer metaboliza los alimentos y las drogas de una manera distinta al hombre. Ajá. Y además se presenta cuando una mujer, la mujer tiene dos problemas que son grandes, que equiparan e incluso superan al hombre en cuestión de riesgo cardiovascular. Uno es cuando entra en la menopausia. Alrededor de los 50 años hay un cambio hormonal muy importante y la pérdida de los estrógenos, que es un factor de protección cardiovascular, eso se pierde y aumenta mucho el riesgo cardiovascular de la mujer, equiparándolo al del hombre. Uh-huh. Pero además está el conocimiento erróneo de que cuando alguien está teniendo un infarto, una angina de pecho, si no tiene dolor en el centro del pecho, no es un infarto. Y en la mujer se presenta muchas veces de una manera muy, lo que consideramos llamamos atípico. O sea que no se presenta, el síndrome coronario agudo en la mujer no se presenta de esa manera. A ver. Se refiere a otras cosas. Un hombre, cuando se está infartando, dice habitualmente, la mayoría de los hombres les pasan dos cosas. Tiene dolor en el centro del pecho, sí, y lo refiere como un dolor único, como que nunca tuvo antes, y cuando te hace la manifestación, el paciente cuando quiere demostrar lo que le está pasando, pone la mano entera abierta sobre su pecho, y se pone toda la mano sobre el pecho y dice, yo tenía un dolor acá, que se me corrió para la mandíbula, para el brazo derecho, para el brazo izquierdo, que no me dejaba respirar. Sentía como que un gigante se me estaba parando en el pecho, como un elefante, un hipopótamo sentado en el pecho. Uh-huh. Y refieren también transpiración. Es muy, muy común la sudoración, una sudoración fría. Eso le pasa al hombre la mayoría de las veces. Y muchas veces con eso solo hacemos el diagnóstico resumimos el diagnóstico cuando todavía no tuvimos al alcance el electrocardiograma o las enzimas, los biomarcadores. Pero la mujer se presenta de una manera muy distinta. Rara vez la mujer te dice que tuvo ese dolor en el pecho, jamás, prácticamente nunca la mujer te pone toda la mano abierta en el medio del pecho, significando su molestia. No se queja de que tuvo una transpiración fría
o que le bajó la presión. La mujer te refiere a otra cosa. Te dice, por ejemplo, que tuvo un dolor en la espalda, que pudo haber durado tantos minutos o fue un dolor muy pasajero, dolor en la mandíbula, que tuvo ganas de vomitar, que tuvo dolor en el cuello. Y es muy común que la mujer cuando se está infartando diga que le falta el aire. Cosa que el hombre no te dice eso. Entonces todos esos síntomas confunden. Estamos acostumbrados, como vemos, más infartos en hombres que en mujeres. Sí. Pero eso no significa que veamos más infartos en hombres y mujeres, no significa que la mujer tenga menos infarto que el hombre, para nada. Y los libros clasifican el dolor precordial, el dolor de pecho, como te dije precedentemente, con respecto al hombre. Pero desde hace varios años, te diría 20 años, un poquito más, se está empezando a hablar de que la mujer tiene una presentación distinta a la del hombre y que está desjerarquizada. Entonces pasan dos cosas. Entró en la menopausia, ya perdió ese factor de protección y además se desjerarquiza los síntomas porque no se los considera compatibles con un síndrome coronario agudo. Por ende, la mujer llega tarde a la consulta de emergencia. Llega cuando el infarto está evolucionado, cuando el infarto ya lleva varias horas, cuando las arterias ya se fueron tapando más. Y vos sabés que cuando vos agarrás un infarto al principio, el trombo, lo que ocluyó el vaso, está todavía blandito. Si vos actúas rápido con un fibrinolítico, una droga que disuelve el trombo, vos haces una angioplastia en el momento, tenés muchas más chances de disolverlo y además recuperás más miocardio amenazado, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, el vaso se va organizando, el trombo se va organizando, se va poniendo más duro, se va calcificando, se van agregando plaquetas y un montón de sustancias de la sangre. Después es más difícil disolver ese trombo y además a medida que pasa el tiempo, como decimos siempre, tiempo es miocardio, a medida que pasa el tiempo, se va la zona isquémica, la zona que le falta oxígeno, se va ampliando y el infarto cada vez es mayor. Entonces a la mujer le pasan esas cosas. La verdad que ese dato no lo había escuchado y está bueno, esto de por qué siempre se dice que cuanto antes se atiende el infarto mejor, pero ahora encuentro una de las razones al escucharlo con que esto del trombo al principio es blandito y después se endurece, taponando mucho más esa arteria. ¿Entendí bien? Claro, pero imagínate que vos se te rompe un caño en la parte de tu casa. No es lo mismo, tapar el caño y reparar el caño cuando está goteando que cuando ya se te inundó toda la habitación. Eso es lo que pasa muchas veces en el infarto. El paciente llega cuando ya se le inundó toda la habitación, cuando ya está todo afectado. Si yo lo agarro a tiempo, puedo reparar más fácil y el daño es menor. Entonces, si vos tenés un piso de madera y te cayeron un metro de agua, bueno, tendrás que cambiar tal vez se te pudre ese pedacito de madera, pero si se te mojó toda la habitación, se te pudre toda la habitación. Claro. Doctor, ¿usted cree que esto es un llamado de atención en las guardias o cree que esta sintomatología de la mujer ya está habituada en los médicos, sobre todo en los jóvenes? Porque no está. Sí. No, sí, te entiendo. No, mira, el tema con las guardias es el siguiente. Desde todas las sociedades científicas de cardiología, los pioneros fueron los americanos, la American Heart Association, el American College, todos desde hace muchos años vienen hablando de la enfermedad coronaria en la mujer. Es un capítulo aparte de la enfermedad coronaria en la mujer. Por lo que la fisiopatología es distinta, por la presentación, los síntomas, la evolución, el pronóstico, es muy distinto. Entonces hace muchos años que se está haciendo hincapié en esto y los cardiólogos lo hemos entendido. El tema es que muchas guardias, no hay cardiólogos de guardia, son médicos clínicos que están cubriendo una guardia y que a veces tienen que tomar decisiones cardiológicas que a veces que los exceden. Entonces es muy bueno la difusión de esto porque no es la primera vez, pasa con hombres, imagínate con mujeres, no es la primera vez que a una persona que se está infartando atribuyen la molestia a otra cosa, por ejemplo, un dolor por inflamación de los cartílagos, de los huesos del pecho, del esternón, lo que se llama la condritis, por ejemplo, el síndrome de Tietze, que es la inflamación de los cartílagos que unen el esternón con las costillas. Es muy común eso, porque el dolor a veces es parecido, y uno se enfoca en eso y le dice, no, mire, esto es un dolor que no es del corazón, ni siquiera le hacen un electro, entonces le dan un antiinflamatorio, una cremita para que se pase. El paciente sigue con dolor, pasan las horas, está peor, y cuando ya consulta tiene un infarto evolucionado, que ya quedan, digamos, hay poco
músculo cardíaco para salvar y uno tiene que andar corriendo de atrás, ¿no? Claro. Así que la disfunción es muy, muy buena. Y hay otra cosa que se llama la disfunción endotelial. El endotelio es la pared interna de los vasos. Imagínate una manguera, vos la mirás por afuera y por adentro. Cuando vos mirás por adentro, toda esa parecita de adentro, eso es el endotelio. Tiene muchas funciones. Ese endotelio hace que la sangre fluya libremente, que no se atasque, que cuando la arteria necesita más flujo pueda aumentar su calibre, que cuando necesite menos flujo se pueda cerrar. Y eso está regulado por un montón de hormonas y sustancias de la sangre. Sí. La mujer pierde esa función habitualmente por una cuestión de la edad, pero hay un proceso que lo acelera, que es la posmenopausia. Entonces, es muy común que la mujer empiece a tener, como tenemos todos, una cierta disfunción endotelial y una cierta disfunción microvascular de las pequeñas arterias, de los pequeños vasos, a partir más o menos de los 40 y pico, 50 años. Eso nos pasa a todos, pero al hombre le pasa a los 40 y pico, a la mujer le pasa cerca de los 50. Y si además el endotelio, la pared interna de los vasos sanguíneos, está dañado porque la mujer fuma, porque tiene colesterol alto, porque tiene diabetes, una diabetes descontrolada, porque tiene hipertensión, porque no hace ejercicio, que son todas condiciones proinflamatorias para el endotelio, son agresivas para el endotelio, todo eso se potencia. Entonces, ante la presencia de un síndrome coronario agudo, cuando se tapa un vasito y encima tenés un endotelio que es disfuncionante, que no funciona del todo bien, el evento es peor. El pronóstico es peor de la paciente. Qué línea finita entre la vida y la muerte, ¿no? Y la preparación de un médico de guardia que está atendiendo y que tiene que estar actualizado, qué finita que es la línea, ¿no? En mi WhatsApp vi esas caritas de sorpresa, que ese emoticón de sorpresa con los ojos abiertos. Sí. Bueno, tengo un montón ahora en este momento porque nos están escuchando, y se están ayudando con muchísimas cuestiones que tienen que ver con esto que digo, ¿no? La vida y la muerte, porque cuanto más avanza el infarto, primero es que el paciente pueda quedar vivo, pero el tema también son las secuelas, el después de eso, cuántas cosas para tener en cuenta, ¿no? El tema también es la discapacidad, claro. Porque a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de ser un incapaz o ser dependiente, o sea, necesitar de la ayuda de otro para ciertas actividades, es mayor. Y aparte, el infarto de miocardio es una patología que genera mucha depresión. Sí, post-infarto, ¿no? Porque el paciente se siente incapaz. A partir de un infarto la vida cambia para siempre, por varios motivos. Primero, porque uno tiene miedo de morir, se empieza a tener concepción, empieza a tener esa idea de que en algún momento, si me pasó un infarto, si tuve un infarto ahora, entonces me puedo morir, porque el infarto es una cosa grave. Claro. Y después, ¿cómo quedo después del infarto? ¿No? ¿Con qué capacidad? ¿Voy a poder volver a retomar mis actividades habituales, las que yo hacía, salir a andar en bicicleta, ir a jugar a la plaza con mis hijos o con mis nietos? ¿Cómo va a ser mi actividad sexual después de un infarto? ¿Voy a poder volver a jugar al tenis? El paciente se plantea todo eso. Y digo, ¿y si el médico me dice, me da permiso y me complico y hago una arritmia y me muero haciendo actividad física? Entonces el paciente ya queda con mucho miedo. Es un trabajo bastante arduo el que tenemos con un paciente después de un infarto, porque el paciente pierde la autoconfianza en un montón de... Claro, el hecho de hacer fuerza. La calidad de vida, claro, modifica la calidad de vida. Se deprime y tiene miedo. Claro, totalmente. El miedo es como que, imagino yo, que debe invadir esa psiquis del miedo a hacer fuerza, o cualquier dolorcito que pueda surgir lo relaciona directamente con ese infarto que tuvo, y por eso siempre cabe la prevención, ¿no? Pero doctor, usted sabe que me escriben un par de médicos, colegas suyos de otras especialidades, coincidiendo con esto y felicitando por la charla, y que deberían hacer más prevención en lo que tiene que ver con la guardia, ¿sí? La guardia es una función tan importante y que tiene que estar tan preparada para tantas cosas. Entonces, bueno, es un llamado de atención. Hay muchos colegas suyos escuchando, así que está bueno que se pueda decir esto, ¿no? La jerarquización de la sintomatología cardiovascular de la mujer, como título para un simposio, me parece, ¿no? Habría que estar actualizado con este tema, un poco más, ¿no? En general, digo. Vos sabés que la Federación Argentina de Cardiología es pionera en esto, en este tema. De hecho, hay un comité de especialistas que se encargan específicamente de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Y no solamente es la enfermedad cardiovascular de la mujer, se refiere a la enfermedad coronaria, al infarto, sino a la patología
cardiovascular en el embarazo, a las cardiopatías congénitas, el manejo de la presión, de los factores de riesgo, que tienen algunas sutiles diferencias con el hombre. Pero el otro problema que tenemos que falta en el médico, en el mundo faltan médicos. Faltan médicos en el mundo, faltan especialistas. Distintos países piden médicos, Canadá pide médicos, el Reino Unido pide médicos, Alemania pide médicos, Estados Unidos pide médicos, piden especialistas. Y cardiólogos faltan, la verdad que cardiólogos faltan. Entonces, ¿qué pasa? En las guardias no hay cardiólogos. Nosotros en el hospital trabajamos mucho porque, a ver, no tenemos la posibilidad de tener cardiólogos, hay una cuestión presupuestaria que no depende de nosotros, pero tratamos de formar a nuestros concurrentes, a los médicos de nuestro servicio y a los médicos de la guardia en estas cosas que son muy sensibles, ¿no? Porque al estar los médicos mejor formados, yo insisto mucho en la actividad académica, porque eso redunda en la oferta que le damos a la comunidad. Claro, pero, totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, piden todo el tiempo especialistas. Muchos pueblos de Estados Unidos tienen pocos cardiólogos o no tienen cardiólogos. Claro. Una población de 300 y pico millones de habitantes. Entonces te dan todas las facilidades que pueden. Entonces varios artículos son graciosos, porque dicen, se necesita médico para el pueblo de tal lugar, ¿no? Entonces le ofrecemos casa, auto, cerca del lago, porque a los médicos les gusta mucho. En Estados Unidos a los médicos les gusta mucho navegar, ir a pescar, jugar al tenis. Entonces tiene cancha de tenis, lago, poco. Dice minimal paperwork, siempre te ponen eso, a los médicos no nos gusta hacer papeles, formularios, cosas, entonces no va a tener, entonces te dan todo lo que dicen para tentarte, para que vayas, porque realmente necesitan médicos. Necesitamos ecocardiografistas, médicos clínicos, hemodinamistas, y todo el tiempo las revistas médicas americanas, todo el tiempo hay una oferta, pero de buena paga, buena retribución. Ahora, doctor, pero en la Argentina estamos, la Argentina, pero la Facultad de Medicina y de Abogacía, bueno, medicina es una de las principales carreras de nuestro país. ¿Y usted cree que faltan médicos? La verdad que no tenía ese dato. No, sí, faltan médicos, No hay especialistas, en muchos pueblos del interior no hay especialistas. Eso sí, está todo conglomerado acá, quizás, sí. Y hay otro problema muy grave, muy serio, de infraestructura, de cobertura, tanto en lo público como en lo privado. El problema sanitario es importante, es muy importante. Bueno, todo lo que hace en salud siempre es insuficiente. Sobre todo en esta bendita Argentina, ¿no? Sí. Que bueno, la situación se puso muy difícil todo. Sí, la falta de pase a planta de un montón de profesionales que andan deambulando por todos lados y bueno, en fin, la historia ese es otro capítulo, pero hace una falla muy importante de que todos cuando se postulan para algo hablan de la salud, pero cuando se sientan en el sillón de Rivadavia, ¿qué dije yo? ¿Salud? No, pasó a otro plano, y bueno, nada más, simplemente me hace acordar al doctor Ilia, esto es una opinión personal, creo que fue el único médico presidente, no recuerdo en este momento, creo que hubo uno más, pero qué gran ejemplo. Bueno, doctor Pablo Espada, un placer, y la verdad que una charla súper informativa que la voy a tratar de viralizar y compartir con un montón de gente. La verdad que me encantó, le agradezco mucho. Me alegro mucho, a tu disposición como siempre. Un fuerte abrazo, doctor. Igualmente. Chao, hasta siempre. Adiós, doctor. Bueno, la verdad que súper interesante, súper interesante y una charla actualizada académicamente por un destacado profesional, siempre bien predispuesto para con nosotros, pero por sobre todas las cosas comprometido con la sociedad, ¿no? Me quedé pensando, me quedé pensando muchas cosas de las que dijo, a pesar de que hicimos hincapié en la cuestión coronaria de la mujer. Esto involucra a todos. Nos vamos, porque creemos que nunca crecemos, ¿no? Pero el tiempo pasa para todos, por igual. Nos vamos a una pausa, querida Vicky. Mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos.